Hola, hoy quiero hablar de un tema que es aburrido, intelectualmente poco desafiante, conceptualmente ridículo, pero que se vende muy bien en las escuelas, especialmente entre los administradores de las universidades públicas. ¿Cuál es este tema? El del currículum. ¿Qué es el currículum? El currículum es un plan para realizar estudios. Consiste de dos modalidades muy sencillas. La primera es la enseñanza. La segunda es la evaluación de esa enseñanza. La enseñanza se distribuye en tres partes. ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cuándo se va a enseñar? ¿Qué se va a enseñar? Determina los contenidos del currículum. ¿Cuándo se va a enseñar? Pues es un calendario. ¿En cuántas horas semanales, mensuales? ¿Y cómo se va a enseñar? Eso es el método, la metodología didáctica, pedagógica para hacer que lo que se enseña llegue a la persona. Y lo mismo va para la evaluación. La evaluación también se divide en qué se va a evaluar, si se va a evaluar todo lo que se enseñó o nada más una parte o nada. ¿Cómo se va a evaluar? Si con un examen, con una presentación, con un baile folclórico. ¿Cuándo se va a evaluar? Si a lo largo de todo el curso, si nada más al final, si al principio. Esas son las preguntas que tiene que responder un currículum. Si se fijan, son 6 preguntas. Desde el punto de vista individual, que es desde el que hablé al principio, no hay nada difícil aquí. Cualquiera de nosotros puede definir por sí mismo qué quiere aprender. Por ejemplo, yo quiero aprender mecánica estadística. Eso es lo que quiero aprender. ¿Cómo lo quiero aprender? Bueno, puedo ir a platicar con alguien que sabe mecánica estadística, puedo comprar libros de mecánica estadística y leerlos. Y ¿cuándo lo quiero aprender? Es decir, ¿cuál es mi programación para aprender eso? Puedo hacer un calendario y decir, voy a leer el libro de Gerson Juan en un mes, y luego del libro de Gerson Juan voy a leer el de García Colín en otro mes, y voy a resolver todos los problemas. Y ya, ese es lo que se refiere a la enseñanza. La evaluación consiste en cómo voy a evaluar lo que aprendí, cuándo lo voy a evaluar, de qué manera lo voy a evaluar. Y eso es muy sencillo también desde el punto de vista individual. Yo puedo evaluar mi aprendizaje proponiendo y diciendo, ¿cómo lo voy a evaluar? Pues voy a escribir un artículo de mecánica estadística y lo voy a enviar a una revista. ¿Cuándo lo voy a hacer? Voy a escribir ese artículo en un año, en 2 años o en un mes. Esas son las preguntas básicas. Si el artículo sale publicado, entonces yo diré, aprendí. Si no sale publicado, bueno, pues voy a porfiar y a ver si sale. Y si finalmente descubro que no, pues lo rehago. Pero ya tengo ahí mi currículum. ¿Dónde empiezan los problemas con el currículum? Bueno, empiezan donde empiezan todos los problemas, cuando deja de ser una decisión individual y se vuelve una decisión colectiva. Cuando fundamos escuelas para enseñarle a un montón de gente, que les vamos a llamar estudiantes, cosas que ellos no decidieron, las decidieron otros, los maestros, los inventores de la universidad, los dueños de las escuelas, los gobiernos. En México es el gobierno, el Estado, el que tiene la directividad sobre la educación, decide qué es bueno estudiar y qué no. Es donde empiezan los problemas. ¿Cuáles me han resultado a mí los libros más útiles para leer sobre esto? Bueno, Kemis, más allá de la teoría de la reproducción. El currículum se llama, el currículum, más allá de la teoría de la reproducción. La teoría de la reproducción es una teoría que sacó Pierre Bourdieu y que está basada en una serie de tesis. No es así un libro que se lea de corrido, sino es una serie de pequeños parágrafos en donde expone una tesis sobre el sistema de educación. El sistema de educación, en resumen, no es más que un conjunto de metodologías para ideologizar a las personas, enseñándoles lo que no quieren de la manera que no, de una manera que no funciona y en los tiempos que no les agradan, para evaluar algo que ellos ni a la gente ni le interesa que le evalúen. Bueno, en sí, esa es la teoría de la reproducción. Reproduce el sistema social de dominación, reproduce las arbitrariedades culturales. Eso es lo que hace la escuela. ¿Cómo podemos ir más allá de eso? Bueno, aboliendo las escuelas, hubiera dicho Iván Illich, pero recordemos que Iván Illich estaba en una época, los 70s, y en esa época todo era contestatario. Otro libro que también me resultó muy útil es El currículum y sus componentes, de Ramón Pérez y Pérez.
Lo triste de estos libros, y por eso dije que son intelectualmente poco desafiantes, es que si nos aprendemos lo que les dije, que el currículum consiste de dos componentes, lo que se va a enseñar y cómo se va a evaluar eso que se enseña. Y la enseñanza se divide en tres partes. ¿Qué se va a enseñar? ¿Cómo se va a enseñar y cuándo? Lo mismo la evaluación, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y cuándo. Con esas 6 cosas ya tienen el currículum. Si la saben armar, ya lo tienen armado. El otro libro es este, Psicología y Currículum de César Cole. Este libro es uno de esos que hacen los pedagogos después de que les pagaron una millonada por hacer un programa que no va a funcionar, pero que de todos modos les reditúa mucho. Cobran por diseñarlo, cobran por publicarlo y son intelectualmente baratos, ¿no? Este sí es un poco más complicado, En busca de la utopía. Este es un siglo de reformas en las escuelas públicas, es de Estados Unidos, nos habla de ese gran sueño, ese sueño que tenemos todos de que la escuela nos va a salvar de algo. Bueno, hay que mantener esa ficción porque si no, ¿cómo cobramos? Y aquí tenemos uno mejor, Educación y Poder de Michael Apple. Este libro pues viene a ser una confirmación de las teorías de Bourdieu para el caso que trata Apple, que es Estados Unidos. Las escuelas de Estados Unidos, como las escuelas de México, como las escuelas de todo el mundo, son un fracaso. ¿Por qué son un fracaso? Bueno, pues porque pretenden lograr lo que no se puede lograr, que es enseñarle a alguien lo que no quiere aprender. Por eso no va a funcionar jamás. Como les dije, si el currículum se diseña de manera individual por cada uno de nosotros, no hay ningún problema. Nosotros podemos decidir qué aprender, cómo aprenderlo y en cuánto tiempo hacerlo, así como de qué manera lo vamos a evaluar. Pero cuando el problema es enseñarle a alguien lo que no quiere aprender, no hay solución, por eso no va a haber nunca solución y vamos a seguir metidos discutiendo esto, pero eso es lo bonito, podemos cobrar mucho dinero convenciendo a los ingenuos de que tenemos la clave para que la gente aprenda. Eso es lo importante de estos campos, que alguien nos crea que diseñando, nosotros sabemos diseñar un currículum y que podemos con eso resolverle a todo el mundo los problemas de la educación, porque todos los maestros están conscientes de que muchos de sus estudiantes no aprenden, no quieren aprender y no les interesa aprender, pero pues hay que vender algo, ¿verdad? Y los teóricos del currículum, eso es lo que venden. Les enseño un libro mejor todavía. La Universidad ante el espejo de la excelencia, de Ibarra Colado, de Eduardo Ibarra Colado. Este es un libro que tiene un conjunto de ensayos. Cada uno de esos ensayos aborda un problema. En este libro, Ibarra Colado nos presenta su famosa teoría. Bueno, no sé qué tan famosa sea estos días. Este libro ya es de hace casi 30 años. A lo mejor esa teoría está superada. La teoría dual de la educación, el modelo dual de la educación en México. ¿En qué consiste ese modelo dual? Bueno, pues se puede explicar muy simple. Hay una contradicción entre los niveles organizativos en el Sistema Nacional de Educación. ¿Cuál es esa contradicción? Número uno, la Constitución establece que el Estado tiene la rectoría de la educación y número dos, establece que las universidades son autónomas y eso significa que pueden decidir su propia currícula. ¿Cómo se compaginan estas dos cosas? Bueno, a través de la deuda. Las universidades siempre están endeudadas, por lo tanto, en realidad nunca pueden llevar a cabo ese mandato constitucional y están siempre sujetas a los vaivenes del gobierno federal, aunque ellas crean otra cosa o se mientan a sí mismas diciéndose otra cosa. Pero el modelo dual también se llama dual porque el gobierno federal, en la época neoliberal, se dice hoy, decidió que había dos maneras de tratar a la educación. La educación básica, la educación universitaria, la licenciatura y esas cosas, la licenciatura hasta la licenciatura, van a ser dejadas de lado. Quien llegue ahí, bueno, y quien no llegue, pues no llegó. Ya sabemos que la pirámide está así. Muchos entran al sistema, acá están todos los que entran y acá están los poquitos que salen. Bueno, pues esos que salen, la cúspide, los que van a los posgrados, son los que el gobierno neoliberal quería promover. Por eso se llama modelo dual. Va a dejar de lado la educación básica, la licenciatura y para abajo, que se hundan, no importa, que se hundan en sus problemas, en la falta de recursos, en los rectores populistas, en todo eso, pero a los posgraduados, a los que lleguen a esos niveles, que van a ser pocos, acuérdense de la pirámide, van a ser pocos los que lleguen a los SNIs y a los doctores y a todo eso, a las becas, a Conchinchina y a viajar a todos lados, pues esos van a ser pocos, pues esos pocos van a ser apoyados. Por eso hay un SNI, Sistema Nacional de Investigadores.
Esos pocos van a tener proyectos financiados por el CONACYT. Así era el estilo antes. Ese era el modelo dual, nos lo dice Ibarra Colado. Dual en cuanto a sus niveles organizativos, porque hay una contradicción en ellos, y dual porque el gobierno pretende apoyar única y exclusivamente al posgrado. Lo demás que vaya sobreviviendo. Y creo que hasta el día de hoy lo hemos visto. En las universidades apenas, muchas de ellas apenas sobreviven. Sin embargo, sus investigadores están muy bien. Muchas gracias.